Arrancamos, entiendo, dígame si está todo bien, espero que sí. Domingo, acaba de cambiar la hora en la zona este de Estados Unidos, acá son las 10 de la mañana, 12 del mediodía en la República Argentina, y es una nota que teníamos ganas de hacer y teníamos ganas de hacer particularmente en vivo porque estamos a horas de las elecciones, creo de las elecciones más complicadas por varias razones en los Estados Unidos, con una implicancia obviamente directa en la Argentina. Yo estoy en la ciudad de Nueva York, en un ratito estamos viajando a Washington, donde está Frank Quintana, presidente de la Fundación Universitaria Río de la Plata, que se llevó a todo politólogo, consultor, periodista, no sé, están todos ahí. Frank, ¿cómo estás? Buen día, Romy, ¿cómo va? Sí, efectivamente, acá ya en Washington desde ayer, con buena parte de la delegación que va a estar como observadora electoral en las elecciones del martes próximo y con otros, entre ellos vos también, obviamente, que estarán llegando en las próximas horas. Así que, como bien decía vos, con mucha expectativa, con una elección que va a ser histórica, con una elección que genera mucho interés, con una elección que probablemente tenga un caudal electoral récord en un país donde, como vos sabés, el voto no es obligatorio. Así que, bueno, siguiendo de cerca estas últimas 48 horas antes de la elección del martes. Ahora, Fran es Fran Quintana, presidente de la FURP. Cuando hablamos, viste que en general, digamos, los periodistas, para tratar de generar interés en una agenda que suele ser bastante fría de la política internacional, decimos una elección histórica. Si yo te tengo que preguntar a vos, digamos, con la cabeza fría, un café y explicando con absoluta honestidad por qué de verdad estamos hablando de una elección histórica, ¿por qué no nos lo contás? Bueno, primero creo que es histórica puertas adentro de los Estados Unidos. Me refiero, por un lado, porque en un país con un marcado bipartidismo, el Partido Demócrata hizo algo que no se suele hacer. Primero, que es que el presidente en funciones, teniendo la posibilidad de ir por una reelección, que es la situación en la que estaba el presidente Biden, no solo no se presente, sino que lo que es todavía más inédito, habiendo lanzado su candidatura y habiendo avanzado ya en la campaña, decline de esa candidatura en manos de su vicepresidenta, de Kamala Harris. Y cuando analizás, bueno, en la otra mitad del electorado, que es lo que ocurre en el Partido Republicano, un Partido Republicano que vuelve a llevar a Donald Trump como candidato, pero que también tiene, por la centralidad que genera la figura de Donald Trump, sus propias divisiones internas. Además, es una elección histórica porque a horas de la elección, vos lo decías recién, estamos a 2 días de la elección, hay un final abierto, no está claro quién es el favorito, ni siquiera si lo hay, y toda la atención está puesta sobre algunos estados bisagra, lo que se llaman los swing states, estados que tradicionalmente, si uno analiza las últimas elecciones, han ido cambiando de color entre ese color rojo con el que se identifica el Partido Republicano y el azul del Partido Demócrata. Hay algunos estados, como Georgia, como Nevada, como Wisconsin, que han ido cambiando de color y es precisamente donde han priorizado su campaña ambos candidatos. Se estima además, yo algo decía, y esto también hace que esta vaya a ser una elección histórica, que va a haber un número récord de votantes y en algún punto ya hay señales en ese sentido. Vos sabés, Romy, que en algunos estados se puede votar previamente, es decir, se puede emitir el voto por correo antes del día de la elección, antes del martes 5 de noviembre. Hasta el día viernes pasado ya había 62,5 millones de ciudadanos de los Estados Unidos que habían emitido su voto. Esto es un número récord en comparación a otras elecciones. Y si salimos un poquito de la política doméstica de Estados Unidos y lo miramos a la luz de nuestro país, creo que también va a ser una elección histórica, si bien nuestro país sigue siendo un país periférico y no parecería que América Latina vaya a ser una región prioritaria, gane quien gane las próximas elecciones, por la presunción, sobre todo si gana Trump, de un vínculo más estrecho, más cercano con los Estados Unidos y a partir también de la asunción del propio Gerardo Wertheim como canciller, la expectativa de que esa relación se haga más estrecha, precisamente porque acaba de dejar la embajada aquí en Washington, habiendo llegado en el día de ayer de nuevo a Buenos Aires.
Ahora, Fran es Fran Quintana, preside la FURP, una de las organizaciones referentes además en esto que tiene que ver con organizar, sería una especie de veeduría no vinculante, ¿no? Una cosa así sería el ejercicio en las elecciones norteamericanas. Me interesa mucho tu mirada en esto, Fran, y que nos ayudes. Cuando fue el intento de asesinato de Donald Trump, y muchos de los que nos están escuchando se acuerdan, porque no tiene que ver por ahí con, son cuestiones que exceden al análisis de los politólogos, ¿no? De los que nos dedicamos al análisis político más técnico, si es que existe, y esto es más visceral. No sé si te pasó, pero cuando viste la foto de Trump, que le pasó la bala por cerca de la oreja, con la bandera americana flameando atrás, la mujer del servicio secreto tirándose. Yo vi esa foto y dije, señores, no, que no se presente ni Superman porque el señor ya ganó. Para lo que es la idiosincrasia americana, la imagen, la foto, Estados Unidos, era un póster de una película. Nadie le podía competir y mucho menos Biden, digamos, en la situación por ahí física, ¿no? De desventaja en la que se encontraba. Y de repente te aparece una candidata que te pelea cabeza a cabeza, una elección que parecía ganada. Todo está mal en mi análisis, ¿no? Bueno, yo coincido en realidad, coincido en el análisis de punta a punta, quiero decir, coincido con esa imagen post intento de asesinato a Donald Trump, imagen que despierta el nacionalismo norteamericano y la percepción que uno tenía visto a la distancia era el de una elección resuelta, por lo menos con Biden como adversario, precisamente un Biden al que lo que probablemente más se le ponía en duda era en un mundo tan convulsionado, globalización mediante, si estaba en condiciones de gobernar los Estados Unidos por los próximos 4 años debido a su condición de salud, debido a su edad, versus un Trump cuasi heroico después de ese intento de asesinato. Bueno, tal vez precisamente esa foto acelera los tiempos dentro del Partido Demócrata y termina generando el reemplazo de Harris en el lugar de Biden, una Harris que además permite reconectar con el voto tradicional del Partido Demócrata, pero además permite también lograr de alguna manera equilibrar esa ventaja inicial de Donald Trump en algunos votantes, por ejemplo, dentro de las mujeres blancas. Lo que también se da de manera muy marcada aquí en los Estados Unidos es la segmentación del voto, cómo determinados colectivos tienen a priori una presunción de voto a favor de un determinado candidato o de un determinado partido. Había una masa importante de los votantes demócratas que estaban desilusionados con la figura de Joe Biden y sin embargo la figura de Kamala Harris permite reconectar con ese perfil de votante y de alguna manera volver a ser competitiva la elección. Pero a ver, seguimos pidiéndole ayuda a Frank Quintana, porque la verdad que es que tiene muchos componentes, Frank, que a mí me exceden, digamos, en lo que es el análisis político más teórico, ¿no? Por ejemplo, digo, voy a ir a cosas muy ramplonas. La economía americana está pasando un muy buen momento, ¿o no? Si vos ves Efectivamente. un muy buen momento. Este buen momento se adjudica, entiendo, a la gestión de Biden. Digo, donde tenés una baja de la desocupación, donde tenés un aumento de la producción, del empleo, de la capacidad adquisitiva. Todo eso se lo adjudico, tiene que ver con la gestión de Biden post pandemia, ¿no? Efectivamente. Ahora, no alcanza para votar, digo, esa es la lógica argentina, si económicamente estamos bien, si la gente puede trabajar, si se ordena la macro, digamos, nosotros votaríamos, digamos, un nuevo mandato del mismo candidato. Sin embargo, esto no es así acá en Estados Unidos, digo, donde Frank Quintana está esperándonos en Washington, yo estoy en Nueva York. No es así, no les No, no es así, alcanza. efectivamente. Y no es así probablemente porque para el norteamericano las agendas son diversas. En esto de la definición del voto en función del metro cuadrado, a diferencia, Romy, como vos bien decías, de lo que podría pasar en nuestro país, a diferencia precisamente de la Argentina, en los Estados Unidos hay otras definiciones a la hora del voto. Por ejemplo, en los estados del sur, en los estados con frontera con México, es muy determinante la cuestión migratoria o la cuestión de la seguridad. Uno de los grandes ejes de la campaña de Donald Trump, y si vos te fijas, varios de los swing states, varios de los estados que en teoría son los que van a definir la elección, son estados
del sur. Son estados donde la inmigración es muy alta, ya sea porque tenga fronteras con México, ya sea porque sean estados donde hay una migración de parte de países de América Latina muy alta. Si vos mirás Pero Fran, estados, perdón, cuando sí, dices parte de la agenda de Trump, es parte de la agenda de Trump evitar, digamos, que siga creciendo la inmigración hacia esos estados. No es una, o no lo sé, te pregunto, pero no son estados que exacto. reclaman desde un discurso más progresista que las fronteras sean abiertas. No, no, no. Precisamente el discurso histórico del Partido Republicano, pero que se ve exacerbado en una figura como la de Donald Trump por su dureza, tiene que ver precisamente con fronteras más rígidas, con una política migratoria más severa, inclusive también planteando que las consecuencias de una política migratoria más laxa, más flexible en manos de un gobierno demócrata, hace que se compita directamente por los puestos de trabajo con inmigrantes ilegales. Entonces, en esos estados, si vos te fijás a modo de ejemplo, si analizamos los últimos 2 meses, del 1 de septiembre al 1 de noviembre, dónde cada fórmula eligió hacer campaña, en qué estados, vos te vas a encontrar con que, por ejemplo, en el estado de Arizona, la campaña de Donald Trump fue 12 veces. O sea, o Trump o su candidato a vicepresidente fueron 12 veces. En cambio, Sí. vos agarrás los estados del norte y Donald Trump directamente no fue en 2 meses. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, precisamente porque donde hay una presunción de mayor capacidad de crecer en votos es en los estados del sur con este discurso anti-migración. Por eso decía que independientemente de la cuestión económica, según el Estado, en un país además muy amplio, de un gran territorio, tiene que ver también con algunas características particulares. Por ejemplo, la seguridad o la política migratoria en los estados del sur, evidentemente a la hora de la definición del voto, pesa inclusive más que la economía. Así que efectivamente se da la paradoja de que en un país que atraviesa una buena situación económica, el oficialismo, el Partido Demócrata, lleva ni más ni menos que a la actual vicepresidenta como candidata, pero eso parecería no necesariamente alcanzar, o por lo menos generar una situación de paridad de cara al próximo martes. Genial, porque yo voy anotando en un cuadernito, porque todas las dudas que iba teniendo, esta me la clarificaste porque es rarísimo, por lo menos si lo vemos desde la óptica argentina. Absolutamente. Ahora me decías, bueno, ¿cuáles eran uno de los ejes de campaña de Donald Trump, republicano, que llegó sorteando mil y un quilombo con la justicia? Y sin embargo, ahí está. Ahora, me pasa con Kamala Harris, y digo, le debe pasar a la gente que hoy nos está escuchando en esta confesión de parte desde Washington, desde Nueva York, a días de las elecciones, para tratar de entender y no hacernos los exquisitos teóricos con palabras complejas de la política internacional. Eh, Mira, yo leo bueno, por supuesto, digamos, siempre sigo la política norteamericana, me interesa, la leo, me siento bastante empapada, y sin embargo, si vos me preguntás hoy cuáles son los ejes de la campaña de Kamala Harris, me pondrías en un problema porque me parece tan difusa que no podría darte una respuesta seria, entonces te la pido a vos. No se quiere hacer hogares para los pobres. Bien, no sé qué más quiere. Bueno, yo diría dos cosas. Primero, las formas y segundo, el fondo. Respecto a las formas, yo creo que, sobre todo en el tramo inicial de la campaña de Kamala Harris, ella ha intentado mostrarse como una candidata activa, agresiva, vigorosa. De hecho, así se ha parado en los debates contra Donald Trump y eso entiendo que tiene que ver con tratar de dejar atrás la imagen que había generado Joe Biden, un candidato errático, dubitativo, con poca capacidad de convencer respecto a las aptitudes para gobernar un país como los Estados Unidos en un horizonte, precisamente por su edad, de los próximos 4 años. Entonces creo que lo que primero hizo Kamala y su comité de campaña fue precisamente el demostrarse como una candidata con mucha energía, muy vigorosa, que evidentemente tenía las cualidades para gobernar los Estados Unidos. Respecto al fondo, creo que ha recurrido primero a una reivindicación del gobierno, al menos en aquellos aspectos del gobierno, vos decías probablemente el principal, la situación económica, donde el gobierno tiene buenos números para mostrar, y segundo, creo que ha elegido también de alguna manera lo que es la agenda tradicional del Partido Demócrata, que tiene que ver más con una agenda social en contraposición al Partido Republicano, que tradicionalmente, por ejemplo, está más vinculado a una agenda de seguridad o de defensa.
Ahora, en este marco de este mundo donde estamos viviendo, ahora te quiero meter en el tema complejo de Medio Oriente. Vos decís, bueno, el Partido Republicano, seguridad, fronteras, inmigración, el Partido Demócrata, persistir con una política económica, digamos, más de asistencialista también, ¿no? Digo, no sé si se puede usar Absolutamente, sí, sí. si se puede usar esa palabra. Ahora, respecto de la economía, ¿qué es lo que plantea cada uno? Porque en este mundo tan complejo, tan globalizado, con China, digo, no sé qué quieren. Otra vez, mirá cuán perdida estoy, por eso trato de pensar en los que nos están escuchando este mediodía. Hace 8 años que estamos con a confesión de parte y de verdad creo que este programa sigue y se escucha tanto porque bajamos a tierra, ¿viste? No damos los dos como por sobreentendidos un montón de cosas y tenemos a gente como Quintana que dice, bueno, vamos a hablar el lenguaje más coloquial para que se comprenda. Decía, en este marco, ¿no es menor la posición que tomen respecto de American First o proteccionismo o un mercado controlado, liberado o la relación con China? O, porque eso impacta, no es una... Obvio que al norteamericano medio no le interesa la política internacional, eso está claro, apenas podrían ubicar a unos países en determinados lugares, pero si va a haber importación de China, sí le va a interesar. Sí, Romy, efectivamente coincido. Dos cosas. La primera, esto último que vos decías. En general, el votante promedio en los Estados Unidos es un votante con muy poca mirada más allá de la frontera de los Estados Unidos. Digo, en general, el estadounidense es alguien que conoce poco más allá de los Estados Unidos, que le interesa poco y que cree que además lo que pasa más allá de la frontera de los Estados Unidos afecta poco su metro cuadrado, salvo obviamente algunas cuestiones como tiene que ver el vínculo con China, la decisión respecto a mayor o menor proteccionismo y eventualmente si Estados Unidos se involucra o no en algún conflicto armado, que eso puede repercutir en algunas familias de los Estados Unidos. Ahora después siento que hay conflictos a nivel global que al estadounidense promedio le quedan lejos y sin embargo son parte de la política exterior que va a tener que definir el próximo presidente, desde el conflicto entre Rusia y Ucrania hasta, por ejemplo, vos lo decías recién, el escenario inestable en Medio Oriente. Yo diría que más allá... Irán, Israel, ¿no? Exacto, exacto. Particular. Eh, Exactamente. Yo diría que más allá de eso, Estados Unidos tiene tradición, si nos remontamos a la década del 60, por ejemplo, en algunos casos, en lo que tiene que ver con política exterior, en alguna medida entendiéndolo como política de Estado, que la diferencia entre presidentes demócratas o republicanos no sea una diferencia de 180 grados, quiero decir, no sea una decisión o una política exterior exactamente contrapuesta a la anterior. Si uno ve, por ejemplo, la sucesión de gobiernos entre Nixon, Ford, Reagan, digo, se va a encontrar con presidentes republicanos y demócratas que en algunas situaciones de algunos conflictos internacionales como Medio Oriente, la postura tendía a ser más bien similar. Por eso creo que no es tema, en el fondo, en la campaña, digo, salvo mucho más en el caso de Donald Trump, en términos más de dialéctica, que le sirve para contraponer y para elegir un adversario, la verdad que la política exterior es muy poco determinante a la hora de la definición del voto. En ese escenario, para vincularlo con nuestro país, lo decíamos Romy al principio, démonos también desde la Argentina lo poco prioritaria que es la región en general, sobre todo además porque es una región comparativamente con poco conflicto, con poca tensión, y en particular dentro de la región la situación de nuestro país que hoy no tiene, supo tenerlo, pero hoy no tiene, versus Brasil, versus México, aún versus economías más chicas como puede ser Uruguay o inclusive Paraguay, una posición de liderazgo en la región. Pero, Fran, vos planteás todo eso y alguno que te está escuchando dice, pero para Quintana, muy lindo, la FURC, todo, vos, Washington. Pero dijo Javier Milei que nosotros estamos pendiendo de un hilo económicamente y si gana Trump nos salvamos, digamos, prácticamente es el gordo de Navidad. Y hay que explicarlo esto también, porque genera expectativas que aún si ganase, no sé, digamos, cuánto de verosimilitud tiene. No creo que hay una parte de la Argentina que aún sin entender lo que estás viviendo vos en Washington a la espera
de las elecciones va a cambiar radicalmente la economía de nuestro país. Y vos decís, no, pero pará, flaca, primero está México, está Brasil, no es que Trump si gana se levanta y dice, ¿dónde está mi ley? Bueno, primero, y no quiero que suene contradictorio, pero primero a mí me gusta la idea, y precisamente lo digo estando acá en Washington y próximos a arrancar un programa de observación electoral reconocido por el propio Departamento de Estado, a mí me gusta la idea de que sigamos de cerca las elecciones de los Estados Unidos, porque creo que hay que salir de esa lógica como país de vivir con lo nuestro, esta cosa de autosuficiencia y también probablemente algún dejo de soberbia de que la Argentina puede ser independiente de lo que le sucede alrededor. Entonces, particularmente por el peso global de los Estados Unidos, creo que es una elección que hay que seguir de cerca. Ahora, hay que seguirla de cerca sin dejar de entender dónde está parada la Argentina en el mapa global. Y la Argentina, lo decíamos al principio, la verdad que hoy tiene una situación periférica. Argentina no es una economía prioritaria, no es un país que los Estados Unidos, independientemente de quién gobierne los Estados Unidos, miren como prioridad. Ahora, hecha esa aclaración, evidentemente puede haber consecuencias en función del resultado del martes. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno, y en particular el presidente, parecería claramente más alineado con Donald Trump que con Kamala Harris. Hay inclusive similitudes entre ambos dirigentes, sin tampoco dejar de recordar que el propio Milei ha dicho que en su intención de alianza con los Estados Unidos esa propuesta, esa idea, ese aspiracional excede el nombre y el partido político, que en algún punto probablemente también adelantándose a un eventual resultado distinto al esperado, quiere decir, bueno, gane quien gane, nosotros pretendemos alinearlos con los Estados Unidos. ¿En qué nos podría cambiar Ah, quien a ver, gane? Fran, es re importante, vos decís, gane quien gane, no es que Argentina, digamos, va a tener, bueno, ya tuvimos el caso del escándalo con la canciller y el voto a Cuba, pero no es que hay una alineación automática, decís, o sí hay una alineación automática independientemente de la relación con Donald Trump, Elon Eso. Musk, Gerardo Huerta y la cantidad de veces que fueron a... A ver, yo diría precisamente que la Argentina ha dado señales bajo esta gestión, bajo este gobierno, de pretender alinearse prioritariamente a los Estados Unidos, independientemente de quién gobierne a partir de enero próximo los Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien está clara la afinidad de Milei con Donald Trump, quienes tuvieron oportunidad de conocerse hace pocos meses, si mal no recuerdo, bien cerquita de acá de Perdón, Washington, en la ciudad de sí. Maryland, lo que también creo es que no tenemos que perder de vista que a partir de las próximas horas nosotros vamos a tener un canciller que estuvo prácticamente un año ejerciendo su función diplomática aquí en Washington, representando a nuestro país e interactuando con una administración demócrata. Con lo cual, lo que quiero decir es, bueno, nosotros probablemente le prestamos más atención al vínculo Milei-Trump, Trump-Milei, pero no perdamos de vista también que tenemos un canciller como Gerardo Huertein, que estuvo prácticamente un año trabajando, interactuando con los funcionarios demócratas del actual gobierno, en la presunción de que si quien triunfa el martes próximo es Kamala Harris, haya cierta continuidad dentro del Departamento de Estado. Conclusión, lo que quiero marcar con esto es, mi sensación por lo menos es que el alineamiento de la Argentina con los Estados Unidos en algún punto es independiente de quién triunfe el próximo martes, independientemente de las afinidades que uno ve más allá del fondo, inclusive en las formas, entre Milei y Trump. Ahora es interesante lo que decís porque lo que se vio, digamos, los argentinos, estoy pensando que veníamos siguiendo, que vienen siguiendo, que les interesa, lo que vieron fueron muchas fotos de Gerardo Huerten, que hoy pasa de la embajada a la Cancillería, con un sector importante de la política republicana. Y vos decís, no, mira, construyó mucho para los dos lados. Claro, Romy, porque yo siento que eso sería caer en una simplificación, quedarnos solo con las fotos, fotos que tienen toda lógica, porque en definitiva, en tanto hasta hace muy poquito, embajador aquí en Washington de nuestro país frente a los Estados Unidos, acompañaba en su agenda al presidente de la República y esa agenda tuvo mucho que ver, lo decías vos, desde Elon Musk hasta el propio Donald Trump, con
el Partido Republicano. Ahora, lo que no se ve de estos 11 meses de trabajo tiene que ver con los vínculos institucionales entre la embajada y el Departamento de Estado, que es la contraparte natural de la nuestra y de todo el resto de las embajadas. Bueno, eso que no se ve son vínculos con el Partido Demócrata que en caso de ganar Kamala deberían profundizarse, con lo cual ahí es donde mi sensación es que independientemente de quién gane, la Argentina va a mantener un claro alineamiento con los Estados Unidos. Fran, estaba leyendo esta mañana algo que nos resulta bastante cercano para entender en términos de elecciones, lo que pasa que no sé cómo funcionaría acá. Denuncias de Trump respecto de posible fraude por esto que vos mismo decías del voto anticipado, ¿no? Y la cantidad enorme, entiendo, casi 60 millones o más de norteamericanos que eligieron esta modalidad, teniendo en cuenta, no lo dijimos como si fuese una obviedad, pero que el voto no es obligatorio acá. ¿Qué está denunciando Trump? ¿Es posible? Digo, ¿cuál es la lógica? Bueno, después del antecedente de lo que fueron las denuncias anteriores y los intentos del trumpismo de no habilitar la asunción de Joe Biden, lo que Trump vino haciendo como parte de su estrategia desde el principio de la campaña es precisamente empezar a poner en duda un eventual resultado negativo. Esto se ha profundizado en los últimos días en un escenario de paridad, de alguna manera anticipándose a algo que es ni más ni menos que una posibilidad, lejos está de ser una certeza, porque decíamos recién, la elección es una elección hoy al menos todavía con un final abierto, pero efectivamente si vos que estás en Nueva York en este momento, si vos abrís la edición impresa del New York Times, vas a ver que una de sus notas principales tiene que ver con los comentarios del comando de campaña de Donald Trump respecto precisamente a empezar a poner en duda la Por validez eso, del por eso te sistema de voto preguntaba, anticipado. ¿no, Fran? Y de un candidato donde además no solo puso en duda el resultado de la elección, sino que mandó a tomar el Congreso, qué sé yo, no sé. Bueno, pero también acordémonos que en una sociedad que parecería estar cada vez más agrietada, haciendo algún paralelismo con nuestro país también, para el voto duro republicano, voto duro que en algún momento el Partido Republicano puso en riesgo frente a terceras opciones como el Tea Party, la irrupción de una figura como la de Donald Trump y en particular este tipo de comentarios, de alguna manera abroquelan, endurecen a ese votante dentro del Partido Republicano que se ve representado con este tipo de comentarios de Donald Trump. ¿Y por qué digo esto? Para que entendamos que lo que Donald Trump viene haciendo con este tipo de comentarios desde el principio de la campaña también apunta a endurecer a ese votante en una elección, Romy, y este para mí es un dato muy relevante, en donde el voto no es obligatorio, con lo cual además vos lo que tenés que lograr es que los votantes de los extremos también tengan algún motivacional para en algún momento de ese martes ir a votar al centro de votación que les corresponda. ¿Y cuál sería, Fran, ese motivacional de los extremos? Me interesa. A ver, ¿cuál Bueno, imaginás? bueno, por eso yo decía, en el caso de Donald Trump, haciendo en algún punto una campaña del miedo, si queremos usar términos propios de nuestra política doméstica, tiene que ver con esto de empiezo desde el principio poniendo en duda el resultado de la elección, porque eso también genera una motivación en mi votante duro para que ese día no se quede en la casa y vaya a votar y haga la diferencia. ¿Por qué? Porque si el resultado no es contundente, bueno, probablemente nos terminen robando la elección, ni más ni menos en estos términos está planteado desde el lado de la campaña de Donald Trump. Y el votante más cercano, digamos, ni votante, diría el ciudadano más cercano a Kamala Harris, pero que le da fiaca, no entiende, no quiere, no se quiere, no vota. ¿Qué lo acercaría a votar? ¿Los actores? No, no, porque estoy Bueno, viendo, digamos, no lo digo socarronamente, en serio, me impresionó mucho, digamos, la necesidad de utilizar figuras públicas muy populares por parte del Partido Demócrata, que los republicanos no lo están haciendo, ¿no? Me daba gracia porque nosotros charlamos o discutimos, ay, se politizan los artistas y la ves a Beyoncé, viste, en la mitad de la convención demócrata, a Scarlett pero Johansson. sí, sí, pero
Para mí es un punto bastante determinante, o por lo menos que para el Partido Demócrata genera bastantes expectativas, y sobre todo en algunas comunidades como el voto latino. Si vos te fijás, dentro de la campaña de Kamala Harris, han utilizado desde a Jennifer López, pasando por Maná, precisamente porque el Partido Demócrata Maná, a ver. tiene que reconectar con el partido o con el votante latino del partido. Durante muchos años, por ejemplo, bajo la figura de John Fitzgerald Kennedy, el Partido Demócrata tenía dentro del voto latino una inmensa mayoría. Eh, bueno, eso lamentablemente se ha emparejado, digo, lamentablemente, obviamente para las aspiraciones del Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata en esta campaña busca reconectar con ese votante y busca hacerlo no a través de la agenda, sino a través de algunas figuras con las que conectar, con las que acercarse a esos perfiles, y esas figuras precisamente terminan siendo personalidades, terminan siendo figuras públicas, terminan siendo presentadores de televisión, terminan siendo deportistas, terminan siendo cantantes. Con lo cual, probablemente veamos alguna aparición más en este último par de días. Recordemos que, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro país, no hay lo que se conoce como veda, con lo cual seguramente sigamos viendo expresiones en lo que queda del día de hoy, de este domingo bastante cálido para ser noviembre en Washington, y seguramente también de ya un primer día, un lunes hábil antes de la elección. Escuchame una cosa, algo que me interesa, nada, la verdad que está buenísimo, espero que hayan podido disfrutar de esta charla, la vamos a subir para ir escuchándola, nada, así como para entender qué es lo que vamos a estar esperando el martes. Ayúdame esto, entiendo que martes a la noche vamos a estar juntos, si Dios quiere, uno propone, Dios dispone, viendo los resultados finales. Explícame por qué vamos a esperar y no nos va a alcanzar en caso de que uno u otro, por ejemplo, Kamala Harris gana Kamala Harris, tiene más votos Kamala Harris. Ahí nadie se para y festeja. No, Puede tener efectivamente, más votos, pero perder. exacto. Bueno, de hecho, Explícame esto. ya pasó en más de una elección anterior, por ejemplo, para citar algún caso reciente o alguna elección reciente, la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, donde Hillary Clinton tuvo más voto popular, pero sin embargo ganó en menos estados y en consecuencia ganó menos delegados electorales. Tengamos ¿Cómo presente que en sería los esto? Estados A ver. Unidos, exacto, en los Estados Unidos la elección no es directa, la elección es indirecta a través de un colegio electoral. Ese colegio electoral está conformado por 538 miembros. Y la pregunta es, bueno, ¿pero por qué 538 miembros? ¿De dónde surge ese número? Bueno, porque cada estado tiene tantos electores para ese colegio electoral como la sumatoria de sus senadores y sus diputados. Entonces, eso quiere decir que la elección es indirecta porque quien gana el Estado se queda con el 100% de los integrantes al colegio electoral de ese Estado. Vale decir, si en el Estado de California o en el Estado de Florida, Trump o Kamala Harris ganan el Estado por un voto, se quedan con todos los electores de ese Estado en cuestión. Entonces, Bien, claro, dice, 70 electores se quedan con 70 por un voto. exacto, por un voto. ¿Y cuál es el número mágico? 270 votos. Vale decir, el primero de los dos que llegue a 270 votos del colegio electoral, 270 electores, es quien gana la elección. ¿Uno puede ganar 270 electores y no haber tenido más votos que el otro candidato? Sí, ya pasó. Por eso es que la No, noche del ¿cómo? Ahí martes, pierdo. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasó? O sea, con bueno, Gila, porque ¿cómo pasa? Bueno, pasa porque, por ejemplo, como en general esta es una sociedad muy agrietada, con un bipartidismo muy marcado y donde en la práctica, salvo excepciones, en todos los estados las elecciones son parejas, lo que puede suceder es que en un estado
por ejemplo, California, que tradicionalmente vota al Partido Demócrata y a sus candidatos, gane el Partido Demócrata, pero por muy poquito margen, pero después en otros estados más chicos, pero que dan sumados más electores, gana el Partido Republicano. Entonces, tenga más voto popular el Partido Demócrata, sin embargo, tenga más electores el Partido Republicano. Con Está lo claro. cual, ¿Qué hacemos el martes? ¿Nos sentamos y miramos si abajo dice votos totales o colegio de electores? O bueno, exacto. nosotros que estar con vos. Lo que hay que tener a mano es la calculadora para ir sumando No, electores al colegio te lo electoral. dejamos a vos en este preciso instante y frente a la tremenda audiencia de a confesión de parte, te lo delegamos a que no me pongas con una calculadora, Quintal. No, ¿Cómo? no, pero es una tarea divertida porque además es minuto a medida que van entrando los resultados. Como vos sabés, Romy, además, este es un país en el que conviven distintos usos horarios y entonces, claro, en la práctica eso implica que los estados van cerrando los centros de votación en distintos horarios. En consecuencia, claro, vos vas teniendo en un horario los resultados de la costa este y a partir de ahí te vas moviendo hacia la costa oeste, estados como California, Nevada, Arizona, Washington. En consecuencia, claro, se hace largo el proceso porque entre que llegan los primeros estados hasta que llegan los últimos, a lo mejor van pasando 4 o 5 horas. Así que en definitiva la noche del martes va a ser una noche larga y más en un escenario como este de mucha paridad. Fran, bueno, vamos a estar ahí si Dios quiere. La verdad que me parece una experiencia espectacular, no la había vivido antes y además en un cabeza a cabeza debe ser. En general no hubo, ¿no? Elecciones cabeza a cabeza en Estados Unidos con este margen, o sí, no me acuerdo. Bueno, hubo elecciones muy parejas, por ejemplo, la de Bush hijo contra Al Gore, que por ahí vos te vas a acordar, pero se termina definiendo gracias a la Florida, Florida que se terminó judicializando, quien Pechó ganaba, esta eh, historia con el hermano. Que al final exactamente. no es tan distinto a lo nuestro. No, no, pero si te fijas a lo largo de la conversación encontramos ya varias Es similitudes. linda nota. Me la estaba choreando para la nota, no sigas. Sí, estaba haciendo Ahí justamente. está. Sí, escúchame, no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. Frente a un escenario de una intervención militar, ¿gana Trump en el sentido de su alianza confesa, digamos, con Israel, la seguridad que puede conferir, digamos, un personaje como él? ¿O genera más dudas de lo que pueda llegar a generar en el desborde y entonces hay más confianza en una Kamala Harris? No lo sé. A ver, obviamente en el terreno de la especulación, yo creo que quien podría capitalizar más esa situación es Donald Trump, porque tradicionalmente el Partido Republicano está más vinculado a esa agenda, pero además a eso hay que agregarle que Donald Trump históricamente, digo, en sus campañas anteriores también, ha trabajado mucho más el vínculo con Israel y el voto dentro de la comunidad judía, que en algunos estados en particular es muy determinante. Frank Quintana, al frente, ¿hace cuánto estás al frente de la FURP? Meses, desde abril de este año, hace muy poquito tiempo. ¿Y te divierte? Me divierte, me complementa el resto de mis obligaciones, obligaciones que justo vos conocés muy bien, pero me parece también que en una Argentina donde el diálogo, el consenso, el buscar en el otro algún entendimiento, no es tarea nada fácil. Una institución como esta y espacios como los que vamos a vivir a lo largo de esta semana nos hacen bien, así que me entusiasma el rol. Yo te quiero agradecer primero por invitarme a participar, pero además porque de verdad, digamos, esperemos que sea una linda convivencia, pero realmente, digamos, no hay un posicionamiento político único, ¿no? Hegemónico donde vamos a estar todos los que pensamos igual cubriendo una elección. Me parece que es súper interesante eso. Romy, bueno, vos lo sabés, pero es precisamente lo contrario. Esta es una delegación de 60 dirigentes de nuestro país, en donde vos lo decías al principio, hay periodistas, hay jueces, en particular varios con competencia electoral en nuestro país, hay empresarios, hay dirigentes políticos y dentro de los dirigentes políticos de distintos espacios, del oficialismo a nivel nacional, del peronismo, del PRO, del radicalismo. Bueno, ese es un poco el espíritu que nosotros creemos
tenemos que tratar de aportarle a nuestro país y donde agrega valor una institución como la FURP. Así que muy contentos con quienes integran la delegación, porque en definitiva convivir a lo largo de una semana también permite generar vínculos y construir confianza, y muy contentos también con la agenda, que vos lo decías, el día más relevante obviamente es el día Espectacular, martes. la agenda es espectacular, la agenda es espectacular porque tenés la posibilidad de escuchar a gente que leíste, de escuchar de primera mano a gente que ha participado en la campaña, que conoce de la política norteamericana, eh, nada, que es como el que está en la cocina, viste, que uno en general no tiene esa posibilidad o ese alcance. Exacto, nosotros vamos a ver a integrantes de los dos comandos de campaña, vamos a ver también a argentinos que tienen puestos de relevancia en Washington, Werner, como ¿no? vamos a ver a Alejandro Werner en la OEA en Georgetown en la tarde de mañana, además de una recorrida por la universidad, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos. Vamos a tener una reunión con él, vamos a ir a la OEA, vamos a ir a la embajada nuestra acá en Washington, Ahí, vamos a ir al BID. Bueno, es una muy buena pregunta. Está el encargado de negocios, está Juan Corteletti. Hasta ahora era el responsable la, de la sección económica. Nuestro gobierno designa al nuevo embajador. Él va a estar recibiendo a la delegación el día miércoles. o sea que la de la embajada no sabíamos si se caía o no, vamos a estar ahí. Exacto, la embajada sigue, no con embajador, porque no tenemos Igual, hoy pobre Cortés, estrictamente embajador. primero que toca que le caigamos nosotros 60 pobre, no, no había, qué mal plan, ¿no? Un Sí, poco sí, de y encima el día después de la elección, por con lo eso. cual, nada, también con la pregunta obligada acerca de según quién haya ganado, cómo va a seguir nuestro vínculo con los Estados Unidos. Así que eso es parte de la agenda del programa. Además, obviamente, el martes de recorrer por la mañana distintos centros de votación y por la tarde participar de este evento de seguimiento de resultados que vos misma contabas. Fran, te agradezco de verdad ser parte, te agradezco la experiencia y te agradezco que te hayas tomado este tiempo de la mañana para compartirlo con la audiencia, porque de verdad lo hablamos con Melina, con la productora, era la nota, ¿no? Digo, yo estoy acá, vine para hacer eso, compartimos con la audiencia hace 8 años nuestra agenda política internacional, cultural, y hoy es lo más importante que nos está pasando en términos de cobertura, así que gracias por abrirnos las puertas. Gracias a vos por hacerte el tiempo para compartir esta experiencia esta semana con nosotros y obviamente en particular por los minutos que acabamos de compartir. Nos vemos acá cuando lleguen. Ay, sí, llevémonos bien, por favor, Quintana, te pido, porque a mí, viste que soy media fóbica, la convivencia me da No, cosa, pero no, no, va a andar muy bien. a Es una vos gran delegación. nos conocemos hace mucho y hay gente muy amiga. Te mando un abrazo enorme, de verdad, muchísimas gracias. Nos estamos Gracias a viendo. vos. A Espero que disposición. Nos una vemos. corrida. Chao, 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 Gracias. chao, Chau, chao. chau.